Bienvenida a Hay Gracia en la Crianza. Mi nombre es Roma y me da mucho gusto que me estés escuchando el día de hoy. En este episodio quiero seguir hablando acerca de tu identidad como hija de Dios. Este es mi tercer episodio, si no recuerdo mal, hablando acerca de tu identidad como hija de Dios y qué es lo que eso significa. En mi último episodio hablé acerca de que como hija de Dios eres amada por Dios, eres su hija amada. Y me enfoqué en 1 Corintios 13, el capítulo del amor, como mucha gente le llama. Me enfoqué en qué es el amor de Dios para ti y qué no es el amor de Dios para ti. Bueno, si no lo has escuchado, ese episodio te recomiendo que lo busques en YouTube, en cualquier plataforma que sea que estés escuchando este podcast, ahí lo vas a encontrar. Y hoy en lo que me quiero enfocar es en que como hija de Dios, con esta nueva identidad como hija de Dios, ya no eres esclava del pecado. El pecado ya no tiene más control sobre tu vida. A veces cuando o a veces ni siquiera tiene que ser recién convertidos o recién nacido de nuevo, como nosotros le llamamos. O sea, cuando recién te haces cristiano, si es que lo haces a una edad más grande, hay cosas con las que podemos traer, hay pecados que podemos traer y con los que han sido tal vez un hábito en nuestra vida, pero que no van con la palabra de Dios, que no se alinean con su palabra, que no se alinean con su voluntad, no se alinean con sus mandamientos, no se alinean con nuestra nueva naturaleza como hijos de Dios. Entonces, en eso es en lo que me quiero enfocar hoy. Es que quiero que sepas que como hija de Dios, el pecado ya no tiene control sobre ti. Si todavía en tu caminar con Cristo, en este caminar de ser cristiana, si todavía te encuentras batallando con algún pecado, con alguna adicción, lo que sea que el Espíritu Santo tal vez es algo que te esté trayendo convicción de, quiero que sepas que eso no tiene más control sobre ti. Y es a lo que quiero que renueves tu mente. Que el pecado, lo que sea con lo que tú puedas estar batallando en el momento, no tiene control sobre ti. Tú tienes el control. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos dominio propio. Y no solo eso, sino que hemos sido liberados del control del pecado. Hemos sido liberados de esa esclavitud a la que antes estábamos atados. Pero una vez que recibimos a Cristo, que lo aceptamos como Señor de nuestras vidas, como nuestro Salvador, eres libre. Él te hace libre. En el mundo espiritual, en tu espíritu, tú eres libre. Eres libre de la esclavitud al pecado. Nada te ata más a él porque Cristo rompió eso. Y te lo voy a comprobar obviamente con la palabra. Pero esa es mi introducción a este episodio antes de que pasemos a leer los versículos en los que me quiero enfocar en este día para comprobarte y para renovar tu mente con la palabra de Dios, a que sepas que ya no eres más esclava del pecado y que no tiene el pecado control sobre tu vida. Es solo tu decisión no dejar que el pecado tenga el control sobre ti. Ahora, tal vez tú te puedes estar preguntando, pues exactamente como de qué pecados estás hablando. Y yo creo que voy a empezar ahí en Gálatas 5:16 al 21. Voy a leer esos versículos. Dice Gálatas 5:16 al 21.
Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebato de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y lo dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Leí hasta el versículo 23. Aquí nos está diciendo qué son los frutos de la carne, que van en contra, dice, del Espíritu. Así que si tú te puedes estar preguntando, pues, como de qué pecados estás hablando, aquí nos dice bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Si hay algo en tu vida que cae dentro de estas cosas, es pecado. Y yo sé que nosotros sabemos, si estamos batallando con algún pecado del que Dios nos está trayendo convicción, del que el Espíritu Santo nos está trayendo convicción, nosotros sabemos qué es. Así que eso fue solo para darte unos ejemplos de con qué es lo que tú puedes estar batallando. Ahora te voy a dar un ejemplo de mi vida donde yo batallé con inmoralidad sexual. Yo perdí mi virginidad a los 14 años. No es algo de lo que estoy orgullosa, pero obviamente no soy perfecta ni he sido perfecta, aunque pueda parecer, pero no lo soy. Estoy jugando. Pero entonces caí en fornicación, ¿verdad? Sabemos que fornicación es pecado. Y perdí mi virginidad a los 14 por curiosidad, por complacer a la otra persona, por sentirme amada, por sentirme aceptada, por diferentes razones. Y yo ya era cristiana, ya conocía de Dios. No creo que pueda decir que conocía a Dios personalmente, porque me tomó muchos años poder crecer en mi relación con Dios y conocerlo verdaderamente. Y creo que es algo que toma toda la vida, y pues vamos creciendo como va pasando el tiempo. Pero de regreso a mi historia, perdí mi virginidad a los 14 y batallé con fornicación, con inmoralidad sexual. Yo pienso que cae dentro de eso. Hasta los 19 años, que fue cuando ya me casé, ya tenía a mi hija, y pasé todos esos años con mucha culpa, condenación y culpa. El enemigo, el diablo, obviamente tomaba eso y me condenaba y me culpaba, y yo me sentía pues como una de las pecadoras más grandes, y yo sabía que no era la única, pero es como uno se siente. Y eso es solamente una de las cosas, ¿verdad? Uno de mis pecados.
Pero fue algo que fue por varios años, fue por 5 años, de los 14 a los 19 batallé con eso. Y todos esos años me sentía, obviamente como una pecadora, me sentía incapaz de poder cambiar la situación, me sentía que estaba en un círculo vicioso, me sentía que no podía salir de esa situación. Y me costó mucho, porque me sentía atrapada en ese pecado que sentía que no podía salir de él, porque yo quería salir de él, pero luego mi carne también me ganaba y otras cosas más que influenciaban. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Creo que ese es uno de los pecados más comunes y con los que más podemos batallar, porque ahorita en este tiempo es como muy común el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y mucha gente que está como acostumbrada a eso, que está como que su corazón está endurecido a eso, si no conocen a Dios. Pero una vez cuando venimos a Dios, cuando lo empezamos a conocer y a tener relación con Él y a conocerlo a través de su palabra, nos podemos dar cuenta que esa es una de las cosas que Él condena, que dice no. Eso es un no. No debe haber esto en tu vida. Inmoralidad sexual, fornicación, adulterio y todo ese tipo de cosas de las que habla en Gálatas 5, 16 al 23. Leí hasta el 23. Así que lo que yo quiero hacer es, si tú te encuentras en esa situación y tú eres hija de Dios, quiero que sepas que tú puedes salir de esa situación. Quiero que sepas que Dios ya te ha liberado de ese pecado, del control del pecado. Claro, tú tienes que tomar acción. Tú tienes que decidir, pero lo que quiero es que en tu mente entiendas y sepas, tú tienes el control. No ese pecado que sea que te esté dominando, no tiene el control sobre ti. Tú tienes el control porque Cristo ya te ha hecho libre del control del pecado, libre de la esclavitud al pecado. Lo que yo hice fue, ya tenía a mi hija, yo tomé una decisión de que yo me quiero casar para salir, para dejar de estar viviendo en este pecado. Así que nos casamos y me tomó un tiempo del poder ya sentirme bien, porque todo el tiempo tenía tanta culpabilidad y condenación que me tomó un tiempo para poder sentirme normal. Pero mi decisión fue casarme para dejar de estar en pecado. Ahora no digo que fue la mejor decisión, pero eso fue lo que yo decidí. Era separarme o casarme. Y bueno, decidimos casarnos. Y esa fue mi solución. Pero lo que yo te quiero decir es, tú sabes qué hacer, tú sabes qué es lo mejor para ti. Así que toma una decisión. Y eso fue lo que yo hice. Yo tomé una decisión. Toma una decisión de que no vas a vivir en pecado. Si el Espíritu Santo te está trayendo convicción en alguna área, ahora tu parte es tomar acción y tomar una decisión. ¿Qué es lo que tú vas a decidir? ¿Qué es lo que tú vas a escoger? ¿A quién vas a decidir obedecer? ¿A tu carne o a Dios? Esa es mi pregunta para ti. Yo sé que muchas veces nosotras sabemos qué hacer, pero nos cuesta porque luego a veces no es lo que queremos hacer. Pero sabemos qué hacer. Sabemos qué es lo que debemos hacer. Okay. Voy a leer Romanos 6.
Porque aquí es donde nos dice que Cristo ya nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Romanos 6, en la Nueva Versión Internacional, Pablo aquí está diciendo cómo por medio de Cristo ya estamos muertos al pecado. Voy a empezar desde el versículo 1 en el capítulo 6. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? En el capítulo anterior está hablando de eso, que porque el pecado abundó y la gracia abundó. Pero vamos a seguir pecando porque Dios nos da eso, porque Dios es bondadoso y vivimos en un tiempo de gracia. Dice, de ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte. Aquí nos está diciendo cómo el bautismo es simbólico a la muerte de Cristo. Fuimos sepultados, dice. Fuimos sepultados con él en su muerte. De modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una nueva vida, en una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Aquí nos está diciendo que nuestra vieja naturaleza fue crucificada. El bautismo es simbólico a la muerte de Cristo, a su crucifixión y resurrección. Nosotros fuimos crucificados con él. Tal vez esto sea un nuevo pensamiento para ti, pero tienes que saber eso. Una vez que aceptas a Jesús, somos unidos a él. A través de su espíritu somos unidos a Cristo. Y lo que él hizo, él murió, fue crucificado, resucitó. Eso mismo aplica para nosotros. Y aquí nos está diciendo, dice que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no tendrá dominio de ustedes, porque también tú tienes que hacer de tu parte. Aquí nos dice Pablo, no permitan, en el versículo 12 de Romanos 6 dice, por lo tanto no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Aquí nos está diciendo que nosotros lo permitimos. No puedes, dependiendo, no sé, con qué puedas estar batallando, pero es tu decisión permitir que el pecado esté reinando en tu vida. Es tu decisión. Ahora que ya sabes que eres libre,
del pecado. El pecado no tiene poder sobre ti. Eso es algo que a lo que tienes que renovar tu mente. Yo te recomiendo leer Romanos 6, leerlo una y otra vez y pedirle al Espíritu Santo que te dé revelación de todas esas verdades, esa verdad que está hablando en ese capítulo que dice que hemos sido crucificados con Cristo. Por tanto, nuestra vieja naturaleza, la naturaleza del pecado, ya no tiene dominio sobre ti, ya no tiene control sobre ti. Eres libre de eso. Como hija de Dios, en tu nueva identidad, eres libre del control del pecado. Ahora tú eliges, tú permites, tú eliges, tú decides si vas a vivir en pecado o no. Tú tienes la decisión de qué hacer en tu situación. Ahora mi pregunta para ti va a ser ¿qué es lo que tú vas a elegir? ¿Qué es lo que tú vas a decidir? ¿Y qué es lo que tú vas a permitir? Hay mucha gente que, aunque seamos cristianos, se mira mucho en la iglesia, que aunque estemos en la iglesia, miras gente viviendo en unión libre. Miras gente que se les hace muy normal eso. Y si somos hijos de Dios, si verdaderamente somos hijos de Dios, no debe ser normal, porque en su palabra Dios nos enseña cómo vivir. Y si verdaderamente eres hija de Dios o hijo de Dios, hay una convicción de pecado. Hay convicción que el Espíritu Santo nos trae en nuestra manera de vivir, en nuestras acciones, en nuestras palabras. Hay convicción. Pero después nosotros decidimos qué hacer. Nosotros decidimos si vamos a seguir viviendo en inmoralidad sexual, si vamos a seguir viviendo en fornicación, en adulterio. Nosotros decidimos. Eso es nuestra decisión. Ya no es tu identidad. Vivir en pecado ya no es tu identidad. Pero tú decides. Tú decides si vas a vivir en eso, en esas situaciones, en esas circunstancias. Y ese es el mensaje para ti el día de hoy. Yo espero que te haya sido de bendición. Espero que te ponga a pensar. Medita, piensa, pregúntale a Dios. ¿Hay algo en tu vida? Todos debemos, si tenemos nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios, debemos preguntarle a Dios y estar analizando nuestros corazones, nuestras mentes, el cómo estamos viviendo, si nuestra vida le agrada a Él. Porque como hijos de Dios, hijas de Dios, nuestro deseo es agradarle y servirle y que nuestra vida le agrade a Él. Así que animo a hacer eso. Y si este episodio te fue de bendición, mándaselo a alguien más, alguien que pueda ser bendecida o bendecido de igual manera. Y te recuerdo, suscríbete a mi canal, prende la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que suba un nuevo video, un nuevo episodio. Déjame un comentario. Puedes introducirte, decirme qué te pareció el episodio, quién eres, para saber quién me está escuchando. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.